Y la idea de landing, en realidad son varios artículos que se escribió. Pero la idea es que se podría reducir la explicación de los lenguajes de programación al cálculo lambda o a un formalismo matemático. En vez de dar explicaciones de texto, voy a buscar el mate que me... Y entonces, lo que él hizo primero fue un montón de cosas. Clarificar, por ejemplo, algo que es obvio para todos hoy en día, que podemos definir estructuralmente las expresiones de un lenguaje y como él estaba en un lenguaje aplicativo, le llamó expresiones aplicativas. Y después lo que él introdujo la noción de evaluación de expresiones lambda, de expresiones aplicativas, y otra cosa que dijo fue, bueno, esa es la explicación matemática. ¿Cómo se puede implementar? Y entonces introdujo una máquina abstracta que le llamó SecD, tiene 4 componentes la máquina. Y entonces probó que la ejecución en esta máquina abstracta se corresponde o implementa la evaluación. ¿Sí? Una cosa interesante. Y después, eso lo hizo en un paper, y en otro paper dijo, bueno, ahora yo quiero explicar ALGOL, que era el lenguaje imperativo de la época, y entonces dijo, bueno, ahora las expresiones aplicativas imperativas, la I es por eso, tienen dos aspectos. El descriptivo, que tiene que ver con el valor de la expresión, y el imperativo, que tiene que ver con el cambio de estado al ejecutar la expresión. Y entonces aparece la componente imperativa, y otra cosa que hizo en ese paper fue explicar los saltos. Los go-to, que probablemente nadie haya aprendido en la carrera, afortunadamente, excepto en Assembler, bueno, él nos explicó también en ese paper. Y en el libro, por si quieren chusmear, la parte de error y type error, pero sobre todo de error en aplicativo IA, en el capítulo 12, creo que es, agrega algo que se llaman continuaciones, y que básicamente con continuaciones se pueden manejar errores. Ahora, si tenemos un error, el programa termina, ¿sí? Nos da error. Bueno, tal vez queremos tener algo así como un try-catch y decir, si tengo un error, entonces hace tal otra cosa. Y eso, la explicación que dan en el libro es con algo que se llama continuaciones, semántica de continuaciones. Y la semántica y las continuaciones también aparecen, las introdujo Landing para explicar los saltos. Pero entonces, fíjense que hasta ahora en el imperativo no habíamos hablado nunca de... perdón, en el aplicativo no habíamos hablado nunca de estado. Y la pregunta es, ¿nos alcanza lo que llamamos el ambiente, los entornos, para modelar el aspecto imperativo? Y yo voy a tomar el mismo ejemplo que da el Reynolds, que es una función, un procedimiento que calcula Fibonacci. Entonces, la idea es que vamos a definir con LED
una función Fibonacci que toma dos parámetros. Ahora la n es el número para el cual queremos calcular Fibonacci y f va a ser la variable donde queremos que esté Fibonacci, el valor de Fibonacci, ¿sí? Entonces podemos decir Fibonacci de 5 en B, y entonces tenemos que B, lo que le pasemos esta f, acepta una referencia, un puntero, y entonces el cuerpo de este LED lo que va a poder hacer es cambiar el valor de esa referencia. ¿Sí? ¿Y cómo programamos Fibonacci? Bueno, la idea es que asumimos que de repente incorporamos el new bar. Entonces tengo una variable k que le inicializo en n, capaz que tengo el... voy a tratar de reconstruirlo. La idea es que acá entonces vamos... ¿Por qué hago una nueva variable? Porque acá tengo que ir, tengo que ir modificándola hasta que llegue a m, ¿sí? Yo a 5, ¿cómo? Llega a 0. Hasta que llegue... Ok, gracias. Hasta que llegue a n. A 5 no lo puedo modificar, así que necesito una nueva variable imperativa. ¿Sí? Y después, ¿cómo seguimos? Podría intentar hacer esto. Definir una nueva variable que va a tener el valor de Fibonacci de n-1. ¿Sí? Esa es la idea de la variable t. Y ahora es donde hago el ciclo. Me falta inicializar f. Bueno, pero ¿por qué no usamos f como para lo que vamos a hacer? Utilizamos f en 1 y después... Bueno, ok. Cuando vengas, cuando llevar... o sea, f ya es un parámetro. Bueno. A f le pongo 1 y después hago if k. No, me parece que no hace falta el if. Y ahora hago while k sea distinto de n, do. Pero voy a necesitar una nueva variable para Fibonacci de n-1. Pero ahí se puede hacer k más igual a 1, f como igual a k igual a k más 1. No tenemos asignaciones múltiples, ¿no? abajo para otra asignación. Sí. F igual a f por k. Es Fibonacci no factorial. Ah, eso, sí, claro. Sí, entonces sí hace falta una variable factorial. Tal vez está bien. Entonces, f va a tener el Fibonacci de... Y ahora dentro del cuerpo del ciclo tengo que
tengo este problema. Yo lo que, si tuviera asignación múltiple, podría decir, acá F y G, asignarle K más 1, F, perdón, que tengo que hacer, Perdón, el igual fuera del while sería. no estoy seguro. Pasa que ya tenés. O sea que corregir. Ya hice F1, F, in, ¿y qué querría hacer acá? Está bien, que F sea F más G y que G sea F. ¿Sí? Pero como no tengo asignaciones múltiples, tengo que guardar el valor de F en una variable nueva. O el valor de G en una variable nueva. ¿No? Porque si primero hago que F sea F más G, G va a valer cualquier cosa, y si primero hago G F más G, después F va a valer cualquier cosa. Entonces acá hacemos new bar de F y ahora sí podemos hacer la asignación. Entonces, a F le pongo F más G, a G y le pongo T, y acá le pongo K más 1. Y ahora veamos si con 1 capaz que sí necesito distinguir 0 y 1. Bueno, en el range está muy distinto al Reynolds. Arranca Con un diferente igualación. ok. Y P igual a 0, then a F le asigno 1, ¿así? Claro, pero asigna 0. Bueno, sí. Entonces, ahora imaginemos que yo hago que si queremos que mi Fibonacci de 0 sea 0, hay que asignarlo, pero si vamos a que sea 1, creo que el código de ese va a ser de cualquier manera que sea 1. Sí, Fibonacci de 0 no es 1. Sí, Fibonacci de 0, 0. ¿Cómo? Fibonacci de 0, 0. 0, 1, 1. Bueno, ok. Digo, porque para que sea 1, yo tengo que saber todo el código. Para que si queremos que Fibonacci sea. Sí. Está bien. Entonces tenemos new bar de, si hacemos una nueva referencia, una nueva variable, y le ponemos cualquier cosa, total no nos importa, y Fibonacci de 5 y R, está todo bien. ¿No? La idea es que acá creamos una nueva variable que se puede asignar, le pasamos esa variable, ¿sí? Pensemos que acá, no sé, tendríamos que poner ampersand para pasarle el puntero, si estuviéramos en C, pero imaginémonos que podemos pasar que cuando hacemos esto, creamos la variable y le pasamos el puntero a esa variable. Así que la podemos asignar. Ahora, No le puso ahí, de 5 R, esa R. esto es un ejemplo de cómo lo querríamos usar. Pero esa R tendría que haber estado declarada con un new bar antes. Sí, y si no, lo que va a pasar es, si, digamos, este es el buen ejemplo. Ajá.
¿sí? Le pasamos al parámetro que espera ser una referencia. Una cosa que nos debería dar error es si le pasamos una expresión entera o una expresión booleana, algo que no podemos asignar. ¿Sí? Pero no sé cómo Todavía no dejamos distintas las referencias, los valores que no son referencias. Sí, así como son distintas los valores booleanos que los valores enteros. Ahora imagínense que queremos poner en el valor 5 en R y decimos, ¿para qué le voy a pasar 5 si le puedo pasar R? Porque a F lo asignamos, pero también lo usamos en el lado derecho, ¿sí? Entonces, la naturaleza de las cosas asignables tienen dos aspectos. Primero, que podemos asignarlas, y segundo, que podemos saber su valor. Y obviamente acá no queremos la posición de memoria, no queremos sumar posiciones de memoria. Queremos sumar los valores que tienen F y los valores que tienen G. Pero y ahí, en el igual K distinto de N, ¿qué va a pasar? ¿N va a mantenerse siendo la R o...? En este último llamado, Claro, sí. O cuando será el F igual a 0, o No. no, el F igual a 1, la N va a pasar a valer 1 porque eran la misma variable originalmente. exacto, y ese es el punto. Okay. Lo que muestra este ejemplo es que una vez que hacemos esto, yo voy a estar cambiando el valor de R. ¿Sí? Es decir, F y N pasan a ser lo mismo. Sí. Que es el problema de aliasing. Tengo dos punteros a la misma dirección, entonces si cambio una, también estoy cambiando el valor de la otra. ¿Sí? Y entonces el problema es que no podemos, si usted, digamos, ¿cómo podemos ver esto más claramente? El LED lo podríamos escribir como un lambda, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto lo podíamos escribir? Bueno, poné todo esto acá. Todo el lambda, ponelo acá. Entonces nos queda lambda NF y no sé qué, aplicado a 5 y B, en ese caso. Podemos hacer una reducción y nos queda if 5 igual a 0, then no sé qué, else new var no sé cuánto. Y el in, ahí está, ahí lo voy a agregar. In, esta F pasa a ser B, así que a B le asigno 1, punto y coma, new var. Profe, depende, creo que el de 1 de 2. El Fibonacci de 1 de 2. A ver. Porque, o sea, el Este habría que ponerlo en 1 entonces, ¿no? Sí. Ok. Gracias. Entonces, si transformamos este LED en algo en la aplicación, tenemos esto, new var que debe in no sé cuánto. ¿Sí?
mientras B sea del tipo apropiado para poder asignarle algo, está todo bien. Pero si hacemos esto y hacemos de vuelta, transformamos el LED en una aplicación y lo reducimos, nos va a quedar if R igual a 0, then else new var a R le asigno 1 punto new var. Y esto no va a tener nada que ver con calcular en R el Fibonacci de R. ¿Sí? Porque estamos modificando acá el valor de R. ¿Sí? Y de hecho creo que esto da a R le asigno 1 y K le asigné 1, así que nos va a salir inmediatamente, va a dar siempre 1. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es que las nociones imperativas necesitan algo más que la mera sustitución que hacíamos en los lenguajes aplicativos. Si acá estamos haciendo sustitución, y fue la sustitución la que nos embarró la cancha, en el sentido de que dos parámetros distintos causaron un alias a la misma referencia. Igual eso porque lo usamos cuando usamos, pero no lo sabía nada. Ok, entonces la idea es, si vos querés pasar el valor de una referencia, vas a tener que decir desreferenciar esa referencia. ¿Sí? Por supuesto que vamos a poder hacer esto y vas a poder tener problemas de alias, y es un problema tuyo como programador. Pero lo que resulta de este análisis es que necesitamos efectivamente tener un estado. ¿Sí? Por un lado vamos a tener el entorno que se corresponde con la sustitución del cálculo lambda, ¿sí? Darle sentido a las variables libres, y por otro lado vamos a tener el estado que le va a dar valores a las referencias. Entonces vamos a tener construcciones para crear referencias, construcción para asignar la asignación, chequeos de que dos referencias sean la misma y de referenciar una referencia. Y efectivamente estas son las nuevas 4 expresiones que agregamos. Referencia, esto crea una referencia que en el estado va a tener el valor que va a ser el valor de esa expresión. Bueno, ahí las vamos quitando un poco. Y para las formas canónicas vamos a agregar un nuevo conjunto de formas canónicas, que son referencias. Y ahora la pregunta es, ¿qué son las...? Bueno, primero, entonces, voy a contar lo que son cada una de estas nuevas construcciones y después vemos qué son esas BR, o cómo modelamos las referencias. Lo que es importante es saber que vamos a tener un estado, ¿sí? Vamos a partir de ahora, al evaluar, vamos a decir, yo quiero evaluar esta expresión en este estado, que le va a dar sentido a las referencias creadas hasta ahora. Entonces, la idea de RF es que evalúo E, si eso tiene una forma canónica, extiendo el estado, obtengo una nueva referencia, y en esa nueva referencia, lo que devuelvo es un estado nuevo y el valor ninguno, o puede ser el valor producido por él. Esas son elecciones. No devuelve la referencia. Perdón, devuelve la referencia.
la expresión vale, lo que va a hacer es, va a evaluar E y se va a fijar que sea una referencia, que evalúe una referencia. Y si eso evalúa una referencia, entonces devuelve el valor que tiene esa referencia en el estado. Y la expresión a E la signo de prima, fíjense que esto nos permite hacer cosas como if B es igual a 0, then A es B a esto y le asigno 5. ¿Sí? No muchos lenguajes nos permiten escribir expresiones complicadas en el lado izquierdo de una asignación. Y acá sí lo que devolvemos es unit, es decir, la tupla vacía, pero podríamos devolver el valor de prima o podríamos devolver la referencia a la cual evalué. Eso es una decisión de diseño. Ahora, con el lenguaje que tenemos así, como que lo que esté en E va a tener que ser el resultado de algún ref algo. O sea, todavía no tenemos un lugar. No, el newer va a ser un syntactic sugar. Entonces, es como muy raro, porque como que lo único que va a poder ir. No, porque yo puedo crear una abstracción. Puedo decir, dame una, puedo crear esta abstracción. Bueno, pero eventualmente lo que le pasa en esa, no sé si, pero lo que le pasa en eso va a tener que ser el resultado de un ref algo. Sí, o sea, si yo hago la traza, definitivamente sí. Porque empiezo con un estado vacío y no tengo forma de decir la referencia a 25, porque no sabemos cuál es la naturaleza de las referencias. ¿Sí? Es como un conjunto abstracto que quien programa no lo conoce. Y finalmente lo que podemos hacer es chequear si E y E' son un alias. ¿Sí? Evalúo E, si obtengo una referencia, evalúo E', si obtengo una referencia, me fijo si son exactamente la misma referencia y eso me devuelve un booleano, el booleano de chequear la igualdad. Y es básicamente chequear igualdad de punteros. Y ahora tratemos de ver cómo podemos definir, porque ¿cuál es la idea? Tenemos estas nuevas 4 expresiones. Podemos definir este lenguaje, digamos, las construcciones que están acá que no teníamos antes. Fíjense, tenemos new bar, tenemos while, tenemos el punto y coma. Entonces la idea es ver cómo podemos hacer con el cálculo, con el lenguaje aplicativo que teníamos antes, es el lenguaje aplicativo Eager, cómo podemos hacer para tener new bar, punto y coma y while. Acá hay una duda porque cuando era definir booleana, definir enteros, se podía hacer como a partir del cálculo random puro y bueno, no, porque queremos hacer un lenguaje más avanzado, entonces lo definimos como constructores en cosas nuevas, Sí. pero acá hay que definir como Syntactic sugar. antes. Sí. Porque ahora sí definimos lo que está antes definimos como. Porque como programador vos no te enterás. Bueno, pero en el cálculo de la onda también podría ser lo mismo. El punto es que capaz que sí, pero no sé si vas a tener principios de razonamiento que te permitan construir programas muy complejos combinando programitas sencillos. A no ser que quieras, de vuelta, que quieras programar
definiendo funciones recursivas. Yo no creo que esa sea tu idea de programa. Bueno, pero digo, el rec y esas cosas también podrían ser un syntax en lugar de una expresión más complicada. ¿O no? Sí, pero bueno, a ver cómo justifico. Vas a ver que es completamente distinta el sacado de azúcar sintáctica en un caso y en otro. Al menos para mí es bastante distinto. Porque yo lo que voy a poder probar es que las reglas que definen las construcciones imperativas las puedo probar a partir de su definición en términos del lenguaje, de las construcciones del lenguaje aplicativo. Sí, puedo probar un teorema. La semántica de while es la que espero. Entonces, a partir de ahora ya piensas programa usando while sabiendo qué es lo que espero. Y con lo otro... Con lo otro no me queda tan claro que sea tan fácil. Okay. O sea, seguro, vos podés probar. Sí, el sucesor de n te da el sucesor del numeral n te da el numeral del sucesor de n. Podés probar todas esas cosas. Pero si querés definir una nueva cosa, entonces tenés que crear tu nuevo, o sea, no sé, querés crear una biblioteca de tuplas, entonces tenés que crear tu definición de tu codificación de tuplas, probar que es adecuada esa codificación, etc. Que es mucho más trabajo que tener tuplas. Y acá son 4 o 5 definiciones, son, no sé, 3 o 4 definiciones. New bar, punto y coma y while, 3. Porque el if ya lo tenemos. Y el LED. Bueno. El let ya es parte del lenguaje. Okay. Y lo vamos a usar para definir, bueno, y nos faltaba el skip. Bueno, entonces, ¿qué hace el skip? El skip no hace nada. Entonces, la idea es, bueno, no hace nada en el sentido de que no modifica el estado. ¿Y qué expresión no modifica el estado? ¿Cómo? La identidad, lambda de x punto. Está bien, pero eso tiene un valor. Un valor significativo que es esa forma canónica, ¿sí? Pero tenemos la tupla vacía que no da ninguna información. ¿Sí? De la tupla vacía no puedes obtener ninguna información. Entonces esa es la idea. El skip lo definimos como la tupla vacía. Es medio raro porque ahora eso significa que vamos a poder escribir que cada vez que escribamos, no sé, if una guarda de algo, el skip, en realidad estamos poniendo la tupla vacía. Imagínense que después viene un punto y coma, entonces es medio raro acostumbrarse a que la tupla vacía es un comando. Pero es que acá no tenemos comandos, solo tenemos expresiones. Tenemos expresiones que modifican el estado, las 4 que vimos, y expresiones que no modifican el estado. Las aplicativas propiamente dichas. Bueno, el punto y coma, ¿qué hace el punto y coma? Olvídense de esto. ¿Qué hace el punto y coma? Hace las modificaciones del estado que hace y después las modificaciones del estado que hace el prima. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Hago let b igual a e y net prima. Entonces, como estamos en IGA, este let hace que se fuerce la evaluación de e.
eso produce un montón de cambios de estado, y después hago todos los cambios de estado que hace el'. Para que se devuelve el valor de la prima. Y devuelve el valor de prima. Pero si pienso que todos los estados, que los comandos imperativos que vienen de asignaciones y concatenación de asignaciones me devuelven nada, entonces tal vez el valor de E' no me interesa. Pero puede ser que sí me interese y me aproveche de que E' me devuelve algo. No sé, pienso en lo que vimos de RAS, que el valor de una función es el último valor que hay. ¿Sí? Acá es lo mismo. Bueno, eso. ¿Cómo puedo definir el new bar? Creo una nueva referencia. ¿Sí? New bar B, E y N'. Entonces, creo una referencia. El valor de crear una referencia es esa referencia que creé. Es algo asignable. Digo que B es esa referencia. Y luego, E' voy a poder hacer todas las modificaciones que quiero en esa nueva referencia. Lo que vamos a ver es que cuando creo una nueva referencia, no hay forma que esa referencia tenga nada que ver con las referencias que ya existen en el estado. Entonces, efectivamente, no importa qué valor tuviera B antes, no lo voy a tocar. Porque solo estoy tocando los valores de la nueva referencia. Y ahora para el while, obviamente vamos a usar el operador de recursión que tenemos, que es let ref. Entonces, while E do E', ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer F, le pongo una variable cualquiera. Acá la idea es que ni F ni B ocurran ni en E ni E'. Me fijo si es verdadera, entonces hago E', una vez el cuerpo del ciclo, punto y coma, la llamada recursiva. Y si no, hago skip, no hago nada. ¿Sí? Si la guardo es falsa, no hago nada. Pero tengo un let ref, tengo que decir dónde voy a evaluar F. Bueno, en realidad esto es un artificio es el artificio que tenemos en Trigger para no evaluar cosas, ¿no? Poner una abstracción. Si queremos que se evalúe, le tenemos que pasar un valor. El valor que le pasamos acá da lo mismo, porque estamos pidiendo que B no ocurra ni en E ni en E'. ¿Sí? Solamente es para forzar la evaluación. Entonces, ahora me tienen que creer que estas cosas tienen sentido. La idea es que definamos los estados, definamos las reglas de evaluación y luego probemos, como decía antes, que la semántica del while es la que esperamos, la semántica del punto y coma es la que esperamos, etc. Entonces, vamos a asumir que tenemos un conjunto infinito, numerable, de referencias. Acá la llamamos bref, en el Reynolds le pone ref y me parece. Y el conjunto de estados son todas las funciones finitas, funciones parciales finitas de bref a formas canónicas. ¿Por qué queremos esta cosa rara? Bueno, porque yo empiezo con el estado vacío, no tengo ninguna referencia, lo puedo pensar como la función parcial cuyo dominio es el conjunto vacío, a formas canónicas. Cuando creo una nueva referencia, entonces
y asigno el valor z, entonces puedo pensar que es la función que a ese único valor que está en el dominio le asigno esa cosa. Cuando creo otra referencia sobre ese estado, bueno, le agrego un nuevo elemento al dominio y lo mapeo a la cosa que sea. ¿Sí? Entonces, la forma de decir esto es de esta manera. Para cualquier subconjunto finito de referencias, tengo las funciones totales ahora de f en formas canónicas. ¿Sí? Así que imaginémonos por el momento que BRF es los naturales. ¿Quién puede ser un f posible? El conjunto vacío. Otro el conjunto que solo tiene uno. Otro el conjunto que tiene uno y dos. Y así sucesivamente. Por supuesto, también en f puede ser el conjunto que solo tiene 25. Y entonces, si tomo todas las f posibles, las f finitas, y tomo todas las funciones de f en formas canónicas, tengo el conjunto de estados. Entonces ahí voy a tener junto la función vacía, la función que a uno le asigna el booleano true, la función que a uno le asigna el booleano true y a dos el entero 25 y así sucesivamente. Cualquier forma canónica, y recuerden que en las formas canónicas también tenemos referencias. ¿Sí? Es decir, que podemos tener referencias a referencias. Y eventualmente, ejercicio bonito o molesto, definir una expresión que crea una referencia circular. Y otra cosa que asumimos es que tenemos una forma de crear nuevas referencias rectas. Si yo tengo un conjunto finito de referencias, new de ese conjunto me da una nueva referencia con la propiedad de que ese new no pertenece al dominio, no pertenece a f. ¿Sí? Pensemos que las f son los dominios de nuestros estados. Y si asumimos que BRF son los naturales, los dominios los podemos pensar como el cardinal de el f. ¿Sí? Tenemos f, podemos pensar, cortamos un poquito. Si implementamos las referencias como naturales, ¿sí? Podemos definir lo que decía antes, es que tenemos el conjunto vacío, el conjunto que solo tiene el 0, el conjunto que tiene el 0, 1. Pensamos que nuestros f's son así. Bueno, a este le llamemos 0, a este 1, a este 2, a este 3. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo tengo estos son f's posibles, ¿no? No estoy diciendo que f sea este conjunto. F puede ser cualquiera de esos. Entonces, ¿cómo puedo definir new de f? Como f. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un sigma en f en formas canónicas, una función de f en formas canónicas, bueno, f va a ser el dominio, porque estoy asumiendo que sigma es una función total.
¿sí? Entonces, el dominio de sigma es igual a F, y entonces puedo definir que la nueva referencia de sigma es F. O sea, uso un número ahí arriba de F, pero F es un conjunto. Ah, sí, pero ¿saben que los números son conjuntos? Pero si tuviéramos un conjunto que no es un número, Vale, asumamos que son todos números. bueno. Ahí sí. Ahí sí, sí. Entonces, básicamente el número que corresponde a F, obviamente podemos decirlo, podemos no colapsar todo a conjuntos. El número que corresponde a F es la cantidad de elementos que tiene. ¿Sí? Y si asumimos que son solo un segmento inicial, está todo bien. Podríamos haberlo definido como mini y no está en F. Sí, también podríamos definirlo así. Sí, sí, obvio. Pero un poco esta es la idea que está en el recto. Y entonces recordemos que las formas canónicas solamente agregamos las referencias, y ahora las conclusiones de nuestras reglas de evaluación van a ser: en el estado sigma evalúa E, en el estado sigma evalúa E, y eso va a evaluar eventualmente a una forma canónica y un nuevo estado. ¿Sí? Sí, ¿cuál es el tipo para esa relación? El tipo para la relación va a ser: toma un estado por una expresión o relaciona estados de expresión con formas canónicas y estados. ¿Es una relación total? No. Obviamente va a haber pares estado de expresión que no van a tener forma canónica o que no van a evaluar a nada. ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a definir? De la misma manera que definimos las evaluaciones. Es una semántica operacional y la vamos a dar con reglas. ¿Sí? Y toda esta explicación intuitiva de cuál es el cambio de estado y el valor de cada nueva construcción, lo vamos a axiomatizar, lo vamos a definir con reglas. Y también vamos a tener que preguntarnos qué vamos a hacer con todas las reglas de evaluación que teníamos antes. Y tengamos en cuenta que podemos hacer cosas muy extrañas que en general en los lenguajes de programación no podemos hacer. Podemos hacer AR asignales 5 más AR asignales 6. Porque solo tenemos una categoría sintáctica de expresiones. La suma tomaba una expresión, otra expresión y era una expresión. La asignación es una expresión. Así que podemos hacer ese tipo de cosas. Si esto no nos da ninguna información, si decimos que el valor de una asignación es la tupla unit, bueno, esto no va a tener sentido, no va a tener una forma canónica. ¿Sí? Ni siquiera vamos a poder observar el cambio de estado que produjo esta asignación, porque no evalúa nada. ¿Quieren que hagamos una pausa o seguimos? Me queda con la duda, esto funciona siempre, dándole
ese, digamos, como una nueva referencia. No, es con esta implementación. Sí. Lo único que asumimos, o sea, pensá esto como una ¿cómo se llama? Como una interfaz. Vos tenés DRF, tenés que dar un conjunto, tenés que dar una función new de parte finita de DRF, ¿sí? Con la propiedad que new de x no tiene que pertenecer a x. Es todo lo que necesitas. ¿Sí? Entonces, esta es la asignatura de lo que vos tenés que implementar. Si lo implementás con n y definís esto, va a funcionar. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, cuando vemos los naturales como conjuntos, Sí, claro, porque no, ningún elemento de los naturales va a ser el conjunto. tal cual. Pero no tiene que ser por lo que dijimos a aceptar cualquier conjunto, claro, sí. Se pasa un conjunto que es un número, no Ok, sé. pero sí va a funcionar porque vos sabés que por los axiomas de teoría de conjunto, este no pertenece a. Ah, bueno. Sí, yo he intentado. Ok. Buenísimo. Y asignar los registros. Esa es la parte difícil. En realidad, creo en la sección de CC, varias veces. ¿Por qué? Tenés 4 variables. No. Esto es la gerencia. Ah, sí. Entonces, para entender las variables en el programa, usa esto y no puedes tener la variables. Ok, y entonces. Sería un for que las variables no son, o sea, no tenés bloques, sino que todas las variables tienen una función de modelación. Por ejemplo, uno forma una función. Entonces, está guardando cada variable en una posición de memoria. Y no está usando. Los registros Los registros se usan más para hacer observaciones. Ok, o sea, lees un montón de veces innecesariamente. ¿Cómo? Para hacer extracciones, un bucheo y popeo instantáneamente, porque si no tengo que estar optimizando la expresión. Esa es una de las partes difíciles, digamos, hacer la asignación razonable de registros. Sí, claro. La idea era hacer. No, está buenísimo, está bueno. Está muy bueno. Tú, por ejemplo, calcula la raíz cuadrada. Ajá. Muy óptimamente. Y. Genial. Y entonces vos, el build, lo que hace es genera el assembler y después lo compilás. En realidad, el script para compilar la versión del archivo acá. Sí, de una. Entonces generás el Excel, lo compilo y abro. Ok. ¿Y con qué lo limpias? Junto con la librería de Linux que uso para el link de la versión. Ok. Porque si no era, eso sí se me hace. Ok. Archivo que no. Pero vaya, Alex, solamente eso. Muy bueno. Bueno, ¿querés contarlo? No sé si el miércoles podemos tener clases, pero tal vez el día hoy a las 11 yo no voy a estar. Porque tengo que ir a otra materia, pero hermoso. Y Solo que compilé el celular el LIS, buenísimo. Claro, el ASP. Sí, El LIS.
Nada, son semánticas. La idea sería, es básicamente otro tipo de semántica. No lo escribo a... Y pop y el assembler, ¿cómo lo representas? Por ahora solo con strings. Ok. Y con una o dos funciones que no se usaba demasiado. No tenemos. Claro, no tenés una... Eso lo empecé a hacer, pero nunca lo terminé. Iba a ser un sistema para representar datos, todo que tome registro con la base. Probablemente puedas usar bibliotecas de Haskell que ya de x76. De hecho, no sé por qué no va. Tampoco busqué mucho porque... ¿Y Haskell qué hace? GHC qué hace? Capaz que usa GCC para compilar. Me parece que sí. Bueno. Claro, tenemos avance. Más genérico. Claro, capaz que Igual lo que quería hacer era hacerlo sin cabo. O sea, sí, nada de la librería básica. por algo particular. No, Cabo será americano igual, pero no se quería hacerlo todo lo más necesario posible. Lo único que usé fue el Ajá. Y la monada, ¿qué hace? la monada del state para guardar la posición o sea, serían los nombres de las variables después dentro del programa, y una monada byte para escribir todo en chip. Ok. Y el string, perdón, es como una tabla de signos. Sí, también de cantidades. O sea, tenemos los bars y después la cantidad de tags que ya usamos para tener siempre tags de datos y la cantidad variable que utilizamos para generar los variables. Y la generación de jumps, ahí no necesitas algo para crear etiquetas. Por eso es el pack. Ok. Y eso es todo. Buenísimo. O sea, lo que más me costó fue, me parece que aprender a escribir así en serio. Porque, y después cometí el error de escribirlo en ASCII en la sintaxis de AT&T. Ajá, no sé qué es AT&T. O sea, puede ser o esta forma o puede ser. ¿Te quieres sentar? Y hace así. La diferencia es en este tema los tamaños de las operaciones y con el registro que tengo el porcentaje adelante. Los pesos y los operadores de revés. En este primero el destino, después los sources. Los sources fue este es más fácil de escribir porque el más lo pones al tiempo de estar haciendo doble. Yo creo que en algún momento había hecho, pero no sé, estaba tratando de buscar o había empezado, no sé si lo había terminado, a LLVM. Que probablemente una mejor idea que debería hacer. En particular tenés infinitos registros. Entonces, eso es mucho más fácil. Pero pero es buenísimo. La impresión tal vez fue, lo empecé y al principio pensé, ¿qué pasa si tengo una suma que ahora tiene más sumas, adelante más sumas y más sumas y más sumas? Como en el mundo me queda sin registro. Meto todo el taxa con todo el taco para sumar. Y lo próximo que quiero hacer es aprender el utilizador de la SG. Y porque agarro la expresión las traigo lo mínimo posible. Ok. Y bueno, especial eso después de poder hacer más.
Bueno, ok. Ahí la pregunta es, ¿cómo? O sea, yo no sé nada de todo eso, te aviso, pero la pregunta es, ¿cuáles son buenas abstracciones para eso? Porque una cosa podría ser tener un conjunto de reglas y aplicar las reglas. Esa es la idea principal. Pero probablemente no tengas confluencia. Eso es lo confluencia. Que vos podés, no sé, sacar skips y después hacer inlining de whiles si tenés constantes. Estoy diciendo una pavada que capaz que no tiene sentido y si haces al revés te dan programas distintos. Quisieras que cualquier transformación que hagas preserve semántica. Claro, la parte de expresión es fácil, porque si encuentro dos constantes siendo sumadas, puedo sumar. Si encuentro una variable, no sé, multiplicada por 0, puedo sacarlo, son reglas básicas. Sí. Pero la parte de código de imperativo. Los puntos y comas, los encuentro en skip, la única forma de que lo puedo sacar es si está en el punto y coma. Sí. Si encuentro... Por supuesto eso, porque en esto de acá no podría sacar un 0 por. Porque podría cambiar el 0 por una expresión complicada. Es cierto, excelente observación. Pero en ese, por suerte, creo que sí. No, es cierto, sí. Las expresiones se mantienen dentro de los enteros. Ajá, perdemos transparencia referencial. Muy bueno, Martínez. Intento limpiar un poquito el código. Me parece, o sea, no sé, cuando lo presentes, no sé si tiene sentido mostrar. Está bueno eso, porque por ahí podés mostrar algo más depurado. Mi idea también es explicar cuáles son las ideas intuitivas de, por ejemplo, el catch. ¿Sí? Que eso creo que fue el último que implementé. Ajá. Lo que hago es, llevo tengo una posición de default del handler, que básicamente no existe. Y después cuando encuentro un catch, simplemente ese valor lo llevo del stack y eso vuelvo a escribir y reemplazo la posición de memoria con el nuevo sería tag, que es el handler. O sea, si tenés algún flag, haces un test de algún flag y haces un jump. No, o sea, si tenés un fail, la semántica de fail es jump al handler. No importa cuál sea el handler. Ok. Y tenés un handler, o sea, tenés un solo handler. ¿Tenés un solo handler o tenés un stack? Tengo un stack. Ok. Ok. Ahora entiendo. Entonces, cuando haces, por ejemplo, tenés un fail, Es el handler. Cuando encontramos está bien, acá solo tenés manejo explícito, o sea, si no podés cachar algo dividido 0, sino que el programa tiene que hacer if el divisor es 0. No. Esto, bueno, justo la división por 0. O sea, el catch está, pero no lo tengo. La división por 0 justo no es un fail, porque tiene una interrupción de CPU. Tal cual, pero vos podrías decir, equiparo interrupciones de CPU, tengo que cambiar el registro hay un registro no, es un flag, me parece. Vos podés testear el flag, Pero la interrupción del no, es decirle una dirección en la cual va a ir el handle es el handle sexo. Podría ser eso, para hacer recepciones.
Sí, igual no es necesario. Es decir, la otra semana tengo el parcial de este, la otra semana el parcial de este. Entonces, este mes se viene pensando. Esto lo hice en o sea, como todo el resto de los que estaban volviendo a ser prácticos, yo me gusta volver a ser práctico por tomar ¿de qué materia? Lo único optativo, creo que lo único optativo este semestre que daba. Sí. Creo que no sé, noche, porque son de 80 y 120 las optativas, creo que la única de 120. Aquí la de complejidad. Bueno, sí, pero lo tenemos. Era eso, si no, analizar como imagen. ¿Me estabas por decir algo? Yo estaba preguntando. No sé, hago las últimas comentarios. Sí, somos primos, somos primos, bueno, puedo estar Está bien, pero en realidad, son cosas distintas. sí, son imprecisos, pero no es la intención de decir que sean imprecisos. O sea, si no, imagínate, da expresiones cerradas, entonces el entorno no importa, cuyas semánticas sean distintas. Y en el de Higuera normal, ahí no estoy seguro que con expresiones cerradas podamos demostrar que si el Higuera no es Bottom, o sea, yo creo que si nos restringimos expresiones cerradas, probablemente sea verdad. De Higuera normal, tendría que ser verdadero. Pero por muchas definiciones parece que es normal también. No, definitivamente. Y ahí la idea es hacer K de delta delta. O no, false aplicado a delta delta. Pero vos programás con lambdas, así que sabés lo que es false. O sea, el force es lambda x, lambda y, no, me parece que igual no, sí, empiezo. Bueno, entonces empezamos por lo que le damos, que es todas las reglas aplicativas del lenguaje Higuera, y lo único que tenemos que decir es, antes yo tenía la aplicación, tenía que evaluar el operador, esperar que sea una forma canónica, una abstracción, evaluar el operando, esperar que sea una forma canónica, y evaluar la sustitución. Ahora tengo que hacer lo mismo, solo que tengo que ver qué modificación del estado se hizo al evaluar el operador. En ese nuevo estado, ver qué modificación del estado se hizo, y en este nuevo estado, evaluar la sustitución, la reducción. Si eso tiene una forma canónica, si cada una de estas cosas tiene la forma canónica apropiada y un estado, entonces el valor final va a ser esa forma canónica y el último estado. Es un orden, ¿no? Y siempre implica un orden, sí. Pero antes no teníamos un orden implícito de que reducir primero el operador acá. El operador llega a ese estado encima primo y de ahí arranca. Ok, es cierto que si no había un orden, entonces cuando hacíamos el arbolito, vos podías empezar a calcular esto. Sí había un orden acá. Sí. Ahí sí. Pero es cierto, esto lo Porque podés. teníamos independencia antes. Exactamente, de acuerdo. Tenemos independencia. Sí.
Eso en las primeras reglas. Si pensamos en el ejercicio que nos piden agregar error y type error, ahí sí ya empezamos a definir más claramente cuál expresión evaluamos primero, tratando de encontrar un error. Y ahora las reglas para las nuevas construcciones. Si tengo una asignación, espero que E, el lado izquierdo, evalúe una referencia. Si evalúa una referencia, eventualmente haciendo otras modificaciones, eventualmente haciendo modificaciones en el estado, evalúo en ese nuevo estado el lado derecho. Si eso evalúa a una forma canónica y a un estado, devuelvo, bueno, acá yo devuelvo Z', pero probablemente querramos en realidad devolver unit. No sé, esto es una decisión de diseño. ¿Sí? No sé cómo está en el apunte, probablemente esté unit acá. En el libro casi seguro que dice unit. Y hacemos la modificación apropiada en el estado. Para crear una referencia, veo aquí evaluar el valor que quiero poner en la nueva referencia. Si tengo una forma canónica y eventualmente modifique el estado, entonces creo una nueva referencia gracias a la función new y devuelvo esa nueva referencia y la modificación del estado que esperé. En la referencia recién creada pongo el valor de la forma canónica. Ahora, si quiero dereferenciar, lo que quiero es que evalúe una referencia y eso eventualmente me genera un cambio de estado. Y lo que devuelvo es el valor que en ese estado tiene esa referencia. Siempre y cuando esa referencia está definida en ese estado. ¿Sí? Y una cosa importante es, fíjense que nunca podemos escribir R en nuestro lenguaje de programación. ¿Sí? Si bien en las formas canónicas tenemos las referencias, no podemos escribir R, a R le asigno tal cosa. No sabemos cómo son las posiciones de memoria. No tenemos ni idea de los punteros. Solamente podemos crearlos y pasarlos y usarlos, pero no ponerlos explícitamente. Y eso va a ser importante. Pero entonces, o sea, medio raro el chequeo de R, o sea, ¿cómo podría fallar? Efectivamente, no va a fallar. No va a fallar siempre y cuando evalúe una referencia. ¿Sí? Son dos cosas. Primero, evaluar una referencia y por otro lado, que R esté en ese. Pero que siempre va a estar siempre va a estar en el entorno. Y acá una pregunta es, bueno, veamos toda lo que nos faltaba. El chequeo de igualdad de referencias es evalúe, espero que sea una referencia, eventualmente se modifique el estado, en ese nuevo estado, evalúe prima, espero que sea otra referencia, espero que sea una referencia y eventualmente me modifique el estado. ¿Qué devuelvo? La igualdad de referencias. ¿Sí? Estamos asumiendo que podemos comparar por igualdad las referencias y el último estado. Y una cosa que podemos ver es que ninguna regla saca referencias. Es decir, que podemos tener un montón de porquería en la memoria que no podemos acceder nunca más. ¿Sí? Que es como la contraparte de esto. Siempre van a estar definidas las referencias, puede haber un montón de referencias para el cual ya no me queda ningún puntero en el programa vivo.
¿Y qué queremos que definir para eso? Un garbage collector. Bien, entonces quizás en vez de, a ver, hoy es viernes, no, sí, vamos a pasar a la semántica denotacional, que no va a ser mucho más complicada que antes. Ahora, vamos a tener estados denotacionales, ¿sí? Antes los estados operacionales nos daban formas canónicas, ahora no nos pueden dar formas canónicas, queremos denotaciones. Entonces, B van a ser o valores enteros, o valores booleanos, o funciones, o tuplas, o referencias. ¿Sí? Profe, el conjunto de referencias lo vamos a instanciar ramo o... En realidad no nos va a preocupar. Lo único que necesitamos es lo que yo decía, esta asignatura. ¿Sí? Si vos lo querés implementar concretamente con naturales y Claro. esta forma, hacelo. Ah, ok. Si lo querés implementar con, no sé, mapas finitos de strings a, no sé, como strings, como conjuntos de strings, implementarlo como conjuntos de strings. Ok. Si si haces un compilador y querés pensar en la arquitectura x86, serán posiciones de memoria posta, lo que sea. Siempre asumimos que, digamos, no tenemos limitación no tenemos un límite de posiciones, ¿no? Que necesitas 2 a la 128, lo tenés. Pero realmente no nos preocupa, lo único que nos interesa es la interfaz. Un conjunto y una función que para cualquier subconjunto finito nos da una nueva referencia, tal que esa nueva referencia no está en ese conjunto. Es todo lo que necesitamos. Y ahora el D es lo mismo que antes, solo que si en nuestra semántica operacional lo que devolvíamos eran pares de valor y estado, bueno, acá vamos a tener lo mismo. Por algún motivo lo ponemos antes al estado, un estado y un valor. ¿Sí? Y el otro cambio que vamos a tener es en la definición de bfun. Si el resultado de nuestras evaluaciones es un valor y un estado, bueno, ahora también eso es parte del argumento, el estado es parte del argumento. ¿Sí? No tengo un estado global, sino que a la función le voy a pasar el estado en el cual quiero evaluarlo. Y entonces, bfun es las funciones que toman un estado, un valor, y me dan una denotación. Y ahora hacemos todo el trabajito de definir extensiones que propagan comportamientos erróneos. Si tengo una función que espera un estado y un valor, un bfun, si tengo un bfun, ¿sí? Es decir, algo que espera un estado y un valor y me devuelve una denotación, puedo extender esa función a una función de D. ¿De qué manera? Bueno, si es lo que espero, aplico la función. Y si no, propago el comportamiento anómalo que tengo. Recuerden que ER y TR son las formas abreviadas de referirnos a error como un elemento de D y a type error como un elemento de D. Y iota norm es lo que nos hace ver una tupla de sigma por B como una cosa de D. Y ahora, así como antes teníamos iota int, perdón, el subíndice int que me transformaba una función de B int en D en una función de B en D, ahora la modifico un poquito para esperar el estado y el argumento. ¿Sí? Entonces, si tengo una tupla que es un estado y un entero, aplico f a ese estado y a ese entero.
Si tengo otra inyección para el valor, devuelvo type error. Y lo mismo con bool, etc. Es lo mismo que hicimos, solo en el contexto de que tenemos estados. Y con eso nos alcanza para definir la semántica de las expresiones. Y aprovechemos que está asqueroso la otra filmina para reconstruir, tal vez chusmeando la semántica operacional, la semántica denotacional de las nuevas construcciones. Entonces acá tenemos las reglas. Si yo les pregunto cuál es la semántica de AE asignarle E', y ahora sí una cosa importante, es que yo tomo una expresión, un entorno y un estado. ¿Sí? ¿Por qué un entorno y un estado? Porque ya vimos con el ejemplo de Fibonacci que si colapso el estado al entorno, entonces tengo el problema de aliasing. ¿Sí? Que lo puedo tener por mi programa, pero no porque estoy dando mal la semántica. Entonces, la semántica de AE asignarle prima en el entorno eta y el estado sigma, ¿qué va a ser? Y ahora volvamos a la... Como dijo Javier, acá hay un orden. Primero evalúa el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Y qué quiero que sea E? Entonces, yo podría empezar diciendo, voy a evaluar la semántica de E en eta y sigma. ¿Qué quiero que me dé eso? Referencia. Una referencia. Entonces, voy a escribir esto, ¿sí? Espero que sea una referencia y espero que no se cuelgue, que no me dé un type error. Entonces, lo pondré estrellita si es así, pero creo que antes lo subrayábamos, así que lo voy a subrayar. ¿Y qué tengo que escribir acá? Es decir, si pongo solo estrellita, si solo pongo ref, el tipo de esto pertenece a sigma por dref en D. Pero esto me da un D. Entonces, ¿cómo extiendo la función de sigma por bref en D en una función de D en D? Subrayándolo o con la estrellita. ¿Sí? Pero bueno, si yo acá espero un sigma por bref, lo que puedo decir es sea sigma prima R el resultado que espero que sea efectivamente la semántica de este. Y acá, ¿qué devuelvo? Bueno, puedo decir, bueno, ahora calculame la semántica de prima en eta y en qué estado. Sigma prima, genial. Y esto quiero que sea un valor. Así que acá lo que voy a querer es estrellita. ¿Sí? Lo que va a ir ahí va a ser una función de sigma por b en d. Eso es lo que va a hacer. Bueno,
Entonces, si es una función de sigma por b en d, yo puedo decir sea sigma segunda z, la tupla que vive ahí, y que debería devolver. Tengo que devolver un d, ¿sí? Lo que viene acá Sí, es sería sigma prima, pero que R tiene Z. sigma segunda tal que en R tiene z. Perfecto. Eso es un estado. Entonces, si quiero devolver un estado, también tengo que devolver un valor. ¿Qué valor devuelvo? Si devolvemos z', como ahí, bueno, devuelvo z. Pero esto es un valor que está en sigma por b, ¿sí? Esta tupla está en sigma por b y la tengo que ver como algo de d. Entonces, me voy a ganar un poquito de espacio. Le borro el tipo y acá lo que quiero es iota norm de esta. Entonces, ¿cuál es la semántica de AE y de signo de prima? Calcular la semántica de E. Espera que sea una referencia. Si es una referencia, calcular la semántica de prima. Espera que te devuelva algo. Y en ese último estado, cambia la referencia, el valor de la referencia R por ese valor y devuelve ese valor. Y acá también puede surgir la pregunta, ¿tengo que hacer las cosas en ese orden? ¿O podría calcular la semántica de prima y después la semántica de...? Podría ser. Podría, pero la pregunta sería, ¿para qué vas a calcular la semántica de prima si no sabes si la semántica de te da una referencia? Como estamos en la matemática no hay orden. ¿Sí? Yo puedo calcular esto, me va a quedar una función, me va a quedar esta función, tal vez un poquito más sencilla. Hace falta lo otro porque necesitamos saber el sigma prima. ¿Cómo? Hay que calcular si o sí primero la semántica de E porque necesitamos No. sigma prima. Yo puedo calcular, digamos, esta es una función matemática. ¿Sí? La puedo expresar así. Si yo me doy cuenta que esto es bottom, bueno, puedo poner la función constantemente bottom. ¿Sí? Y después darme cuenta que esto en realidad me dio error, y entonces la función constantemente bottom con estas decoraciones aplicado a error me da error. Pero esta función así expresada y la función constantemente bottom es lo mismo matemáticamente. Sí, pero también podríamos hacer que las cosas para que se calcule efectivamente el prima primero. Sí, de vuelta. Si queremos otra semántica, tal vez para mantener la concordancia con la semántica operacional, también deberíamos cambiar acá. Así como decimos ahora es concordante Con esto. Con el cambio que vos decís, sí. sería esperable hacer ese otro cambio. ¿Está claro lo que estamos haciendo? ¿Les parece que la semántica de ref va a ser difícil? Debería ser más simple, ¿no? Yo también pienso lo que lo es. La semántica... La semántica de ref en eta y sigma, ¿qué debería ser?
¿Qué tengo que evaluar? ¿Cuál es la única subexpresión que tengo? Entonces, puedo empezar como antes. Calculo la semántica de E en sigma. Esto me interesa el tipo de E, si es un booleano, una referencia. No. Así que solamente pongo la estrellita. Entonces, lo que viene desde acá hasta acá es una función de sigma por b en d. Y puedo empezar, bueno, sea sigma prima, z en sigma por b. ¿Y cómo sigo? Si la semántica de E no falló, ¿puede fallar el resto? No. Entonces lo que devuelvo es iota norm de sigma mu de sigma Sigma prima, ¿no sería? sigma prima mu de sigma, gracias, mu de sigma prima, donde a eso le pongo z y acá que devuelvo. Habría que hacer al mío sigma prima y que volver, pero no va a ser nada. O sea, es el mismo. Es el mismo, pero estamos en matemática. Entonces puedo hacer mu de sigma prima y listo. Pero está bien. ¿Qué tipo tiene esto? Referencia. Referencia. ¿Y yo puedo aparear un estado con una referencia o tengo que ver la referencia como un valor? Iota res. Perfecto. Entonces, iota res de mu de lo mismo que hicimos acá, solo que denotacionalmente. Mu es una referencia, las referencias son valores, pero para verlo como un valor tengo que ponerle una inyección y devuelvo esa referencia como valor junto con el estado donde a la nueva referencia le pongo el valor que tuve para él. Y listo. Entonces, con estas dos cosas ya podemos definir hacer este ejercicio. Daré tal que la semántica de en eta y el estado vacío, que lo ponemos así, sea iota norm de R, donde R es la nueva referencia. Iota int. ¿Qué significa el lado izquierdo? ¿Esto? No, el otro coche. ¿Este? Es el estado que solo tiene R. Perdón. Y acá me iota red de R. ¿Lo escribo más grande? Esto es el estado que tiene una sola referencia y cuyo valor es esa referencia junto con el entero 5.
de los 5, pero lo que se me ocurre es algo como lambda x, x igual a x, evaluado en ref a. Evaluado en ref a. Entonces, lambda x a x le asigno x evaluado a ref de 0, cualquier cosa. Bárbaro, eso me da esto y otra ref de r, ¿no? Porque Ahora, el quinto es entonces si ponemos ref. No, claro. punto y coma 5. Sí. Porque no digo que sí, era el punto número. Es un let. Pero imaginemos cómo podríamos usarlo. Lambda i 5 de lambda x le asigno x aplicado a ref. Esto es una forma canónica, así que no modifica el estado. Esto modifica el estado y me devuelve algo, pero ese algo que me devuelve lo tiro porque i no ocurre en este cuerpo. Y 5 evaluado en el estado que obtuve al hacer esto es 5 junto con ese estado. Obviamente está bien calcular la semántica pasito a paso para convencernos de que efectivamente es así. Fíjense que acá no hay ninguna referenciación. En este caso no es lo mismo aplicar el ref 0 a la parte de adentro, ¿verdad? O sea, tendríamos que primero... Exactamente, es una excelente observación. Si nos fijemos en esto, fíjense en esto. Esto Nigger ya igual no era verdadero antes, ¿no? No. Pero esto, en un estado sigma, evalúa, no voy a justificarlo, pero a lo que evalúa es al estado, esto con esa regla evalúa eso, entonces evalúa a R y el estado sigma donde R vale R. Con R igual a mu de phi. Mientras que si No evalúa el valor que hay en la memoria de R. no, porque no hay val. Sí, está bien, sí. Sí. Es justo lo que hay en la memoria de R. Exacto. Mientras que si hacemos el regex,
nos queda a ref de 0, asignarle ref de 0. Y esto, ¿a qué evalúo? R', podemos ponerlo. R', Y a un estado que tiene sigma en R'. y R', C. sí. Y otra pregunta interesante es qué pasa, ¿dónde se pierden las referencias? ¿Por qué necesitamos el garbage collector? ¿Por qué empieza a haber referencias que no podemos, referencias en la memoria que no podemos, a las cuales no podemos acceder, para las cuales no queda ningún puntero vivo? Punto y coma. El punto y coma, y si lo sacamos al punto y coma, tiene que ver con estas cosas que Claro, te toman una referencia y no la usan. y no la usan. Sí. Exacto. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Las dos ecuaciones para la referenciación y para la igualdad de punteros. Entonces, ¿cuál será la semántica de Valde? ¿Cuál es la única subexpresión? Entonces yo empezaría diciendo, bueno, calculo la semántica de E en este estado y que espero que sea E una ref, entonces sé que tengo que esperar una ref, que tengo que esperar que sea un valor y que ese valor sea una referencia, así que pongo ref subrayado. Así que empiezo con un estado sigma prima, puede ser que E me modifique el estado. Y una referencia. Entonces esto está en sigma por ref. ¿Y qué devuelvo? Sigma prima de R. Sí, como... No, bueno, claro, módulo y otra. Básicamente eso, pero como a priori no sabemos que R pertenece al dominio de sigma prima, tenemos que testearlo. Eso lo puedo probar a posteriori. Pero acá no tengo ningún elemento que me diga que R pertenece a sigma prima. ¿Sí? Y tal vez sería difícil siquiera tratar de mantener ese invariante a medida que doy las reglas. Si R pertenece al dominio de sigma prima, entonces este es el if de matemática, ¿no? No el if si R pertenece al dominio, entonces ya no puedo fallar. Devuelvo iota norm de qué estado, sigma prima, y qué valor. El valor de R en sigma prima. ¿Y eso qué tipo tiene? B, así que no tengo que poner ninguna inyección. Perfecto. Y si no, hay error. ¿Por qué? Porque me parece bien decir que si una referencia no está, es un error de tipos. Podría ser un error. Sí, como de cualquier manera vamos a probar que no se llega a lo mismo, podemos poner 5 también. Sí, sería medio raro.
sería medio raro. Yo prefiero saber que si tengo un 5 es porque calculé un 5 y no porque un puntero estaba mal definido. Pero cada quien define su semántica como quiere. Y la del val, capaz que ni siquiera hace falta que la deduzcamos, sino que la podemos ver, con suerte, está bien escrita. Me fijo que la semántica de él sea una referencia, porque yo quiero testear que E evalúe una referencia prima a otra referencia y luego devolver el booleano correspondiente. Evalúo el prima, espero que sea una referencia, y si efectivamente son referencias ambas, acá debería ser R'. Si ambas son referencias, entonces devuelvo el último estado con el booleano correspondiente. Y con esto ya tenemos definido nuestro lenguaje. Y obviamente deberíamos modificar todas las ecuaciones semánticas para agregarle el estado. Entonces, las constantes van a ser así, y los operadores es simplemente decir, donde antes esperabas un entero, ahora esperar un estado y un entero, y devolver el estado. Pero, entonces, en las operaciones binarias, calcular la semántica de la que está más a la izquierda, esperar un estado, y con ese estado, calcular la semántica de la derecha. ¿Sí? Ahí también hay una elección que, por supuesto, podemos elegir otra cosa. La semántica de las variables es la que esperamos. La semántica de la aplicación es la que esperamos. Calcular la semántica del operador. Si eso te da un estado y una función, aplica esa función a la semántica del operando en el nuevo. La abstracción es la misma. Acá hay un error, la prima debería ir. Bueno, acá hay un error. Está mal escrito. Acá debería cerrar el corchete y ser sigma prima. Pero entonces, las abstracciones son valores que no modifican el estado y que esperan un estado y un valor y usan ese estado y ese valor para calcular la semántica del cuerpo. Y el red es lo mismo que antes. Es calcular la semántica de prima en un entorno donde la f, o la w en este caso, la función es el menor punto fijo de A. ¿Sí? Y lo único que tenemos que hacer respecto a lo otro es acomodar que ahora recibe un estado y un valor. Y entonces lo que decía es que esto ya no es más una regla, sino que es un teorema. ¿Sí? Y esto, leído como teorema, dice, si E evalúa a Z y un estado sigma prima, y en ese estado sigma prima, la prima evalúa a Z prima, E punto y coma, E prima evalúa a el valor de la segunda y el estado de la segunda. ¿Sí? Y lo podemos probar. ¿Cómo lo probamos? Bueno, vemos cuál es la regla, o en este caso hacemos el desubalizado del LED como una aplicación y vemos que esto vale. ¿Sí? Pero es un teorema y no un axioma como en el resto de los casos. Bueno, ahí está. ¿Sí? Y lo mismo podemos hacer con la semántica de notación. Dar que el valor de L punto y coma de prima, bueno, es el valor de prima si el valor de L no se vuelve o no da. ¿Preguntas?
Pero de R y Z que está de igual también tamaño de la punta. Ok, bueno, ¿me mandas un mail, por favor? Así me acuerdo.